Muy buen día, mi nombre es Christopher Vanegas y el día de hoy voy a explicar cuatro conceptos: la ley de Gauss, la ley de Faraday, el flujo de campo eléctrico y para finalizar la ley de Ampère. Entonces, comenzando con la ley de Gauss, pues es uno de los principios fundamentales prácticamente del electromagnetismo, aparte de que proviene, bueno, parte de las ecuaciones de Maxwell, y además establece que el flujo eléctrico total a través, por ejemplo, de una superficie cerrada es proporcional a una carga eléctrica total contenida dentro de esa misma superficie. Matemáticamente, pues se puede expresar como el campo eléctrico por pues el de ese es el mismo vector del campo eléctrico hacia afuera, la carga y pues la permitividad eléctrica del vacío, significa la E sub cero. Entonces, por ejemplo, aplicándolo en un ejemplo muy fácil, es un disco circular con una única densidad superficial de carga, ejemplo de 2 por 10 a la menos 10 coulombs sobre metro cuadrado. Está rodeada por una esfera de 1 metro. Si el flujo a través de la esfera es de 5,2 por 10 a la menos 2 eh, estos voltios por metro, ¿cuál es el diámetro del disco? Entonces nos da que el área del disco es pi por r al cuadrado. Entonces, ¿cómo le podemos dar una solución? Entonces sería el flujo, lo que es el mismo flujo eléctrico, por la carga sobre la permitividad. eh, la idea es que pues nosotros vamos a buscar pues la carga, ¿sí? Entonces cogemos como tal el flujo eléctrico que nos habían dado, que era 5 por 2, 5,2 por 10 a la menos 2 por el flujo, pues el campo, por la permeabilidad, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Eso nos da pues un total de 4,6 por 10 a la menos 13. Entonces, eh, acá vamos a despejar lo que sería el diámetro, porque necesitamos saber pues el diámetro como tal. Entonces, como tenemos, nos habían dicho que, que esta carga iba a ser 2 por 10 a la menos 10 sobre pues la carga que nos dio la equivalente, que sería 4,6 por 10 a la menos 13 sobre pues el área que es la del círculo, que es pi por r al cuadrado. Entonces, para ello, vamos a despejar, vamos a pasar como tal el pues, o sea, hacia multiplicar hacia la carga, el área, para así luego expresarla de la siguiente manera, ya que pues el radio. Sí, ya que pues bueno, prácticamente necesitamos quitar ese cuadrado, entonces lo expresamos a su vez en raíz cuadrada, pues para poder quitar ese cuadrado, ese al cuadrado. Entonces colocamos que pasamos ahora a dividir la carga por pi y dejamos arriba el 4,6, lo que es la carga como tal. Entonces en eso o sea, con la ley, pues cancelando cada variable, nos daría que eso da 0,3 por 2. Entonces eso nos daría un total de 0,6 metros. Como el diámetro pues se equivale en una unidad de metro. Entonces, ahora pasamos a la ley de Faraday. Es uno de los principios también fundamentales del electromagnetismo, pues formulada por Michael Faraday en 1831, describe cómo un campo magnético eh, cambia, o sea, bueno, es un campo, o sea, es un campo magnético cambiante que genera pues una corriente eléctrica en un conductor. Entonces, esto más que todo se puede entender como un funcionamiento tales como generadores, transformadores y motores eléctricos. Eso prácticamente nos ayuda a día de hoy a darle un uso práctico. Entonces, ¿cómo lo podemos expresar? Decimos que es la fuerza pues electromotriz como tal,
da un igual sobre el flujo magnético, pues, a través de una superficie delimitada por el circuito. La delta de tiempo, perdón. Y pues el signo negativo proviene de la ley de Lenz. Prácticamente pues es el sentido de la corriente. Acá por ejemplo siempre el flujo va hacia la derecha y en este caso pues lo tomamos al revés prácticamente. Entonces por ejemplo esto puede ser el conductor y pues el flujo de la corriente pues siempre va hacia la derecha, ¿no? Como les digo, entonces en este caso lo tomamos en sentido contrario, dado que pues el flujo magnético siempre iría pues del sentido contrario. Entonces, ¿cómo lo podríamos pues ver en un ejemplo? Pues una bobina de 600 espiras emplea 8 por 10 a la menos 2 segundos en pasar entre los polos de un imán, ¿sí? En forma de U desde un lugar donde el flujo magnético es de 1,8 por 10 a la menos 4 webs a otro en el que este es igual a 9 por 10 a la menos 4 webs. ¿Cuál es el Fed media inducida? ¿Sí? Entonces, en este caso pues tenemos el número de vueltas que serían 600, el tiempo que sería 8 por 10 a la menos 2 segundos, ¿sí? En este caso el flujo, bueno, esto sería el flujo de entrada, como acá lo podríamos pues ver, ¿sí? Está pues el flujo final menos el flujo inicial, ¿sí? Entonces, como inicial nos dan 1,8 por 10 a la menos 4 webs y el final pues 9 por 10 a la menos 4 webs. Entonces, sustituyendo por ejemplo los datos en la misma fórmula, nos daría pues que menos 600, que era el número de vueltas, por pues el final menos el inicial, flujo, sobre el tiempo, que era pues 8 por 10 a la menos 2 segundos. Eso nos da un total de menos 5,4 y pues la fuerza electromotriz siempre se va a dar en voltios. ¿Ok? Entonces daría menos 5,4 voltios. Listo. Pasando al siguiente tema, es el flujo del campo magnético. Pues eso es una medida de cantidad de campo magnético prácticamente que atraviesa a través de una superficie. Como lo podemos ver, aquí pues hay un objeto en el cual está siendo atravesado por un campo pues magnético y a su vez pues pues, la forma en que va el flujo genera pues un ángulo en el cual pues deseamos saber, por ejemplo, pues esto acá sería esta S, significa pues es la superficie a través que se calcula el flujo. Entonces, ¿cómo lo podríamos ver de un concepto pues mucho más sencillo pues en un ejemplo? ¿Sí? Entonces, problema uno. En una palanca, bueno, en una placa circular de 7 centímetros de radio, existe una densidad de flujo magnético de 5 teslas. Calcular el flujo magnético total a través de la placa en Webers y Maxwells. Listo. Entonces tenemos el radio, que son 7 centímetros, pero entonces el problema es que siempre necesitamos calcular los metros. Entonces acá lo dividimos y lo multiplicamos por 1, lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 1 para pues hacer la conversión a metros. Entonces tenemos, como decía, la densidad del flujo sería de 5 teslas. Entonces, ¿cómo podremos expresar esto? Entonces, como necesitamos hallar el área, el área pues en sí un círculo es pi por r al cuadrado, reemplazamos la r, que ya la habíamos calculado, que era en metros, y eso pues nos da un total de 0,01539 metros cuadrados. Ahora sí, entonces necesitamos calcular la densidad, pues acá la densidad del flujo magnético, ¿no? Pero como nosotros tenemos, perdón, tenemos la densidad, pero necesitamos calcular el flujo y tenemos el área. Pero necesitamos despejar el flujo magnético. Entonces, es muy sencillo. Como ya tenemos la densidad, que eran 5 teslas, entonces tenemos 5, pues el tesla se puede definir como Web sobre metros cuadrados.
Entonces sería 5 por 0.015 metros cuadrados, solo sería un total de 0.07 webs. Entonces, para calcularlo, pues en Maxwell, que es como nos pillan pues, en el, en el ejercicio, es como esta, ¿no? Entonces es muy sencillo. Pues un webs equivale a 1 por 10 a la menos 8 Maxwells. Entonces multiplicamos el valor que nos dio por pues, el equivalente de un webs y lo dividimos entre 1. Eso nos da un total de 7.69 por 10 a las 6 Maxwells. Y ya como tema final tenemos la ley de Ampere. Esta es la tercera, o prácticamente también conlleva una de las pues, ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Entonces, él consiste en que relaciona el campo magnético con una corriente eléctrica que lo genera. Eh, entonces, esta también forma parte de las ecuaciones de Maxwell y es esencial pues, para comprender la relación entre corrientes eléctricas y campos electromagnéticos. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Vemos acá un tubo que le entra, bueno, le ingresa un flujo eléctrico, ¿sí? Que va pues al sentido contrario y esto genera pues un campo electromagnético a su vez. Entonces, ¿cómo se puede representar su fórmula? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esta forma en general? Pues es la integral de la línea del campo magnético, que sería el B, es el campo magnético, a lo largo de pues, un camino cerrado. Entonces, el delta L nos indica pues el largor como tal del, del conductor, pues, del material donde se conduce. Entonces, micro, pues es la permeabilidad del vacío, que sería esta. Y pues eso siempre va a tener como tal un valor, que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre área. La permeabilidad siempre va a tener pues como tal ese valor. Y pues la I significa pues la corriente neta encerrada en el camino. Entonces, como tal, podemos ver un ejemplo y es un alambre largo y recto yace sobre una mesa horizontal y lleva una corriente de 1.20 microamperes. En el vacío, un protón se mueve paralelamente al alambre en dirección opuesta a la corriente, con una rapidez constante de 2.30 por 104 metros sobre segundos y a una distancia de por encima del alambre. Entonces acá ya tenemos que D, pues iríamos por encima del alambre. Determinar el valor de D puede ignorar el campo magnético causado por la Tierra. Entonces, ¿qué tenemos? La corriente va a ser 1.2 por 10 a la menos 6 amperios. El voltaje 2.3, bueno, 2.30 por 10 a la 4. La carga siempre son 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y pues eso es pues ya M sería pues 1.67 por 10 a la menos 7 kilogramos. ¿Sí? Entonces, operación. Como vemos, la fórmula dice que la fuerza va a ser equivalente a la carga por el voltaje por el campo magnético por la carga. Nuevamente, eso va a ser pues igual a la carga por el voltaje por la permeabilidad y por la intensidad sobre 2pi por r. Entonces, como nosotros necesitamos calcular pues el radio, ¿sí? En este caso la D, esa sería. Entonces quedaría como R va a ser igual a la carga, el voltaje por la permeabilidad y por la corriente, sobre 2pi por mg, que sería el valor de la gravedad. Entonces sería R, entonces acá reemplazamos que R sería pues igual a 1.6 por 10 a la menos 19, que es la carga, por 2.30 por 10 a la menos 4, que era pues el voltaje, por 1.10 a la menos 6 amperios, que era pues el flujo eléctrico, sobre 2pi por 1.67 por 10 a la menos 7 kilogramos por la pues gravedad, ¿sí? Y eso nos daría pues un total de 5.3 centímetros. Eso concluyendo así, compañeros, muchas gracias por su atención.